Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Donde podemos alabarlo y sobre todo, ¿verdad?, que vamos a darle la gloria. Puestos en pies, vamos a entonar estos cantos, pero primero vamos a dirigirnos a él en oración. Señor, gracias porque tú nos permites estar en tu casa nuevamente, Señor. Queremos, Señor, darte la adoración que tú te mereces. Sobre todo, Señor, queremos abrir nuestro corazón a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar estos cantos para alabar al Señor. El primer canto dice que Él es nuestro todo, amén. Vamos a honrarlo. Jesús, fuiste tú el que moriste por mí en la Seguro de que con Él lo tenemos todo, amén. Este canto es un canto, ¿verdad?, que nos lleva a la cruz de Cristo, nos lleva a pensar en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Entonces vamos a honrarlo cantando esta alabanza en otro idioma, ¿verdad?, el inglés. Vamos a practicarlo, sobre todo darle la adoración también al Señor, amén.
resucitó, amén. Seguimos alabando a nuestro Dios. Esta es una alabanza que nos enseña a recordar que el Señor sigue construyendo nuestra vida, amén. digno de entregarte mi corazón.
salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Él es santo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Pondré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Pueden sentarse. Sean todos bienvenidos al Centro Cristiano Bethesda un domingo más. Un domingo más que tenemos que reconocer que se trata siempre de Dios y no de nosotros. Los niños pueden ir a sus clases y déjeme decirle que va a ser 2021 años que celebramos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario este Viernes Santo. Y vamos a orar agradeciéndole que murió por nuestros pecados y que nos ha dado vida juntamente con Jesucristo. Incline su rostro y agradézcale al Señor. Padre, gracias porque en este momento, si puedo llegar delante de ti en oración, con un corazón agradecido, contrito y humillado delante de tu presencia, es por lo que hace más de 2021 años vamos a estar festejando, celebrando que Jesucristo venció a la muerte.
Te agradecemos, Señor. Y en esa confianza te seguimos pidiendo por todas las peticiones que tenemos al caminar en esta tierra. Nuestra hermana Juanita Treviño, Señor, que esta semana fue intervenida quirúrgicamente, Señor, y tenía mucho dolor. Pero gracias, Padre, porque tú estuviste ahí. Y aún ella en medio de ese dolor pudo repetir tu palabra y expresar que Jehová es su pastor. Expresar que tú eres su castillo. Y es que es la fe y la certeza que tenemos los que hemos puesto nuestra mirada en tu Hijo amado Jesucristo. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te sigo pidiendo por tu iglesia, especialmente por la familia Fernández de Lara, Yadira Fernández de Lara, Señor, que cada día que oremos, Señor, presentemos estas peticiones delante de ti. Sabemos que tú puedes hacer la obra, que eres soberano, eres poderoso, pero reconocemos, como enseñaste a orar a tus discípulos en aquel primer siglo, tu Hijo amado, Padre nuestro, que se haga tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra, porque reconocemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Esa es nuestra confianza. Te agradecemos este día domingo, en el cual apartamos para honrarte, Señor, para reunirnos como tu iglesia y exaltar tu santo nombre. Todos los días te debemos de dar gloria, pero hay un día que tú santificaste para que tu iglesia se reúne a proclamar tu santo nombre. Y hoy es el día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos hacia la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 1 al 6. Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 1 al 6. En cuanto lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 1 al 6. Narra los últimos días que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que estuvo viviendo en el planeta llamada tierra. Dice la palabra de Dios de esta manera. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y ese fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Tu palabra expresa, oh Dios de los cielos, que este hombre se comprometió, hizo un convenio solamente por el dinero, por algo llamado dinero, Señor. Uno de tus 12, Señor. No, ni siquiera fue uno de los 70, uno de los 100, de los 200, de la multitud que te seguían, sino uno de los 12 fue el que te entregó. Y reconocemos que solamente tú puedes transformar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti en cuerpo, alma y espíritu, para vivir una vida que te agrade y hacer tu voluntad y jamás la voluntad de Satanás, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias porque estamos arraigados y sobreedificados en Cristo. Gracias por tu palabra, porque nos hace estar alertas y conscientes de la maldad que hay en este mundo y conscientes del príncipe de este mundo, Satanás. Pero sobre todo sea la gloria a ti en esta hora, y que tu palabra caiga en buena tierra para que dé su fruto al 30, al 60 y al 100% en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El dinero es un bien material tan necesario en la vida diaria. Con el dinero podemos pagar nuestra casa, podemos pagar nuestros biles, la luz, podemos tener lo necesario. Sin embargo, el dinero también es un bien muy peligroso. En malas manos, el dinero es algo muy peligroso, en las manos equivocadas. Cuando se codicia de más, cuando empezamos a amar el dinero más que a Dios, ese bien puede ser muy peligroso. Déjeme decirle que aquí nos están narrando una historia donde para Judas, el Señor, el Curios, Jesucristo, en vez de ser su Dios, para Judas su Dios iba a ser el dinero.
el dinero. Vemos que dice la palabra de Dios que convinió con ellos, hizo un contrato, iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Bien decía Pablo a Timoteo: ten cuidado, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, Timoteo, sino raíz de todos los males es el amor al dinero, le aconsejaba a un joven llamado Timoteo. Y aquí vemos la historia de dónde estaba el corazón de uno de los 12 que seguía a Jesucristo, llamado Judas. De esta manera vamos a entrar a nuestra historia del día de hoy, donde narra el Evangelio de Lucas los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Versículo 1, dice la palabra de Dios: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Aquí la palabra, que es viva, que es eficaz, que se denomina como una espada que penetra hasta lo más profundo, nos deja saber exactamente a través del Evangelio de Lucas el reloj de Dios, el momento histórico que se estaba viviendo. Imagínense Lucas cómo nos empieza a narrar el capítulo 22. Dice: estaba cerca, o sea, se aproximaba, ya venía la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua. Esta era una de las fiestas más importantes de la nación judía. Por eso es necesario conocer la Escritura. Cuando regresemos, que pasemos estos días solemnes de la Pascua, de Semana Santa, que estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó y que vivió y que murió y fue a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Vamos a regresar al libro de Éxodo. Pero fíjese la importancia de conocer la palabra de Dios. Por eso muchas veces les predico sobre el Antiguo Testamento, porque todo está unido. Para poder nosotros comprender lo que Lucas nos está diciendo aquí, cuando dice la palabra de Dios: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, usted debe de conocer el libro de Éxodo. Wow, pastor, es el segundo libro de la Biblia, Génesis y Éxodos. Cuando Dios utiliza a Moisés, lo que estamos aprendiendo antes de entrar al Evangelio de Lucas, antes de predicar sobre la gran entrada triunfal de Jesucristo en un burro pollino. Estamos aprendiendo del Éxodo, y qué bueno que estamos aprendiendo, porque Lucas aquí nos menciona, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, la cual es la Pascua. Una de las fiestas solemnes de la nación de Israel más importante. Esta fiesta de la Pascua es cuando Dios iba a utilizar a Moisés para sacar a la nación. Y escúcheme bien, porque esto es importante cuando Lucas está expresando esto, y va para entrar a nuestro texto. Ya entramos, pero para entrar más y en poder entender bien nuestro texto, hay que comprender que era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, cuando Dios le dice a su nación, la nación de Israel, en Egipto, le dice: mira, prepara y sacrifica un corderito por familia de esta manera. Pero lo más importante de esto es que la sangre del cordero lo vas a poner en los dinteles, en los postes de la casa. ¡Wow! Y así hizo la nación judía. Mataron, sacrificaron el cordero como Dios les dijo, y parte de la sangre de ese cordero fue puesta en las entradas de cada casa judía. ¿Sabe por qué? Porque venía la última plaga. La última plaga es que Dios iba a permitir que cada primogénito de cada familia, de cada animalito, muriera. El ángel de la muerte iba a pasar con su espada. Pero Dios le dice a su nación: ustedes hagan esto para que la espada del ángel de la muerte no pase por tu casa. Eso significa la Pascua, la última plaga. Cuando regresemos al libro de Éxodo, vamos a profundizar más sobre esto. Entonces Lucas nos narra que a través de mano fuerte, el libro de Éxodo nos narra que a través de mano fuerte Dios iba a liberar a su pueblo de Egipto. Entonces aquí Lucas nos deja saber el momento preciso de la historia, cómo iba el reloj de Dios cuando estaban a punto de aprender a nuestro Señor Jesucristo, llevarlo a juicio y darle muerte. Pero dice Lucas, no había llegado el momento. En el versículo siguiente que vamos a ver, pero Lucas nos narra, dice: en los días de la Pascua, cuando la nación judía celebraba la libertad del yugo de esclavitud de la nación de Egipto. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios, cómo tenemos que analizarla y profundizar sobre ella? ¿En qué momento histórico se estaba viviendo? Entonces esto representaba lo que
lo que Moisés había hecho, cómo Dios utilizó a Moisés para que liberara a la nación de Israel de Egipto. Entonces dice la palabra, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua, versículo número 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Muchas veces cuando usted o yo o la gente, la iglesia de Cristo en el siglo XXI, vemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, vemos la gracia de Dios y su favor, porque la bendición de Dios viene a aquellos que le temen, a aquellos que le honran, a aquellos que han decidido darle la vuelta al mundo y vivir para Cristo. Indudablemente Dios bendice, vemos su favor, vemos su gracia, pero déjeme decirle una cosa, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde la palabra de Dios nos describe que el príncipe de este mundo es Satanás. Sencillo, así lo dice la palabra de Dios. Cuando usted va a Romanos dice que esta tierra gime por su redención. O sea que es una tierra donde hay pecado, hay dolor, hay hambre. Por consiguiente, aunque la gracia, la bendición de Dios y el favor de Dios esté contigo, vas a tener que pasar por momentos duros. Vas a tener que pasar por el valle de sombra y de muerte. Aunque la gracia, la bendición y el favor de Dios esté contigo, en el territorio enemigo llamado la tierra, vas a pasar momentos difíciles. Si no, pregúntele al segundo rey de Israel llamado David. Algo que describe la palabra, que decían, wow, Dios está con él. Cuando miraban cómo David actuaba, cómo vivía, cómo ganaba las guerras, decían, oh, Dios está con él. Pero eso no eximió, eso no quitó que David pasara por mucho sufrimiento. Es un ejemplo. Imagínese, sobre Jesucristo indudablemente estaba el favor, la gracia y la bendición del Padre. Pero Jesucristo sufrió. Y aquí la palabra de Dios dice que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Imagínese si eso le hicieron al Señor, el que vino a inaugurar su iglesia, el que murió por su iglesia. Dice Efesios que Él es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Y el versículo número 2 nos expresa que en los últimos días que Jesucristo andaba en la tierra, los principales sacerdotes, los principales escribas, o sea, los principales religiosos, buscaban la manera de cómo matarle. ¿Se da cuenta? Aunque la bendición de Dios y el favor de Dios esté sobre tu vida, va a haber contratiempos. Y dice que no lo llevaron a cabo porque temían al pueblo. Imagínese la tristeza y el dolor que nos debe de dar cuando vemos este texto. El versículo número 2 del capítulo 22 de Lucas dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Ellos tenían que haberle dado gloria y honra a Jesucristo. Los principales religiosos del primer siglo, que se suponía que conocían la ley y la palabra de Dios, fíjese lo que nos dice el día de hoy el Evangelio de Lucas, que ellos buscaban cómo matarle. Y ni siquiera eran los que estaban aprendiendo, los que estaban viendo cómo se ejercía el sacerdocio o cómo se llegaba a ser un escriba, un experto en escribir la palabra de Dios. No, dice la palabra, eran los principales, o sea, los jefes de jefes. ¿Se da cuenta? Es que uno de los principales enemigos del siglo I de Jesucristo y de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo es la religión. Wow, pastor. Pues fíjese quién lo quería matar. Ni siquiera eran los soldados romanos, no eran los griegos, dice la palabra, sino dice la palabra de Dios, los principales sacerdotes. Wow. Los sacerdotes encargados de dar sacrificio en el templo. Y a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Más bien le querían dar muerte. Es que la religión
es uno de los enemigos principales de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la religión te enseña cosas de hombres. La religión te enseña cosas que yo pienso, cosas que hay en mi corazón. No cosas que surgen en la mente, en la deidad y en la voluntad santa, santa, santa de Dios. Y como Jesucristo vino contrario a la religión, vino a mostrar al Dios invisible, como dice Colosenses, lo que nosotros conocemos de Cristo, de Dios, es a través de Jesucristo. Lo que conocemos del Dios invisible es a través de Jesucristo. La verdad se encarnó, dice Juan. Jesucristo no venía por una religión. ¿Y sabe quién fue los que se opusieron? Los principales sacerdotes. Le querían dar muerte. Uno de los principales enemigos de Dios son las religiones. ¿Sabes por qué? Porque te muestran caminos de hombres, te muestran caminos al Padre, pero son caminos de hombre que jamás Dios mencionó en su palabra, porque Jesucristo solo mencionó un camino al Padre. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y las religiones de hombres te pueden enseñar muchos caminos. Y la gente, oh aleluya, hosana. Gloria a Dios, pero ¿qué gloria a Dios? Si son caminos de hombres. Le querían dar muerte, porque vino a mostrar el camino al Padre, no caminos de religiones. Te muestran diferentes caminos. ¿Y sabes quién está al lado de la religión? Pues fíjate lo que dice el texto, no lo digo yo, lo que va a decir el texto en el versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás. Por eso Jesucristo le enseñaba a su pueblo, a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas: el que tiene oídos para oír, oiga mi palabra. Y el día de hoy estamos viendo la palabra de Dios. Si alguien me quiere crucificar o condenar por yo leer Lucas capítulo 22 versículos 2 y 3, y entró Satanás, dice la palabra de Dios, el adversario, el enemigo, el usurpador, el engañador, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces vemos, es un duro texto cuando yo veo los últimos días que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y imagínese los que le tenían que dar gloria, honra y honor, los sacerdotes, su pueblo. Ni siquiera estamos hablando de sacerdotes egipcios o griegos o romanos. Estamos hablando de los escribas, aquellos que redactaban la palabra de Dios. Es tremenda la palabra. Nos deja ver la santidad de Dios y el corazón del ser humano. Y dice la palabra de Dios que ellos perseguían. ¿Sabe que si usted va a la palabra de Dios y usted empieza a leer Mateo, Marcos desde el principio, este complot que querían matar a Jesucristo inició desde el momento que Jesucristo abrió su boca para dar palabras de vida eterna? Desde el momento que Jesucristo empezó a predicar, le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién te pide agua de beber, me pidieras a mí, y por ti van a correr ríos de agua viva. O sea, Jesucristo decía: yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, la sal de la tierra. Desde el momento que Jesucristo empieza a predicar al Dios viviente, usted va a encontrar en el Evangelio de Marcos, Juan, que los principales religiosos, como los fariseos, los escribas, los sacerdotes, le querían matar. ¡Wow! ¿Se da cuenta del corazón del ser humano? Si usted va a Marcos capítulo 6, se va a dar cuenta que desde ahí ya buscaban a Jesucristo para matarlo. Si va a Marcos capítulo 11, versículo 18, 12, 7, usted se va a dar cuenta que en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 2 ya estaba llegando el tiempo de lo que ellos habían planeado, con ayuda de Judas y Satanás. Wow. Tengamos cuidado, porque cree que hay lugares. Escuchaba la otra vez una predicación y me decía mi esposa: mira, escucha, y es sorprendente lo que la religión puede enseñar. Oh, Dios te ama y Dios tiene 1000 cámaras enfocándote en ti, te está tomando fotos, te va siguiendo.
¿Se da cuenta? Y ningún texto bíblico. Y la gente, ay sí, Dios cuánto me ama. Es lo que enseña la religión. La comunión con Dios enseña que cuando tú amas a Dios y tú le fallas a Dios, tú te humillas delante de Dios. Esa es la comunión con Dios, que tú le amas con todo tu corazón. Pero la religión te enseña que el centro de atracción eres tú, que Dios te ama y puedes andar como tú quieras. Y Él está viendo y te toma fotos y pura palabrería, nada de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que entró Satanás. Pero antes de entrar Satanás, dice el versículo número 2, parte B, que no lo habían llevado todavía a la muerte porque temían al pueblo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 2, en parte final. ¿Cómo matarle? Porque temían al pueblo. Recordemos que Jesucristo tuvo una popularidad por su manera de predicar, pero sobre todo porque vieron señales. Jesucristo hizo muchos milagros en Galilea. Y por eso es muy importante haber leído el versículo número 1. Dice, en el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua, una de las 4 fiestas importantes de la nación judía, más solemnes, llegaban mucha gente a Jerusalén a festejar. Entonces Jerusalén, donde estaba en ese momento Jesucristo, que le querían matar, había demasiada gente de Galilea, de Belén, de muchos lugares. Y Jesucristo había hecho muchos milagros en Galilea. Por lo tanto, había mucha gente que todavía le amaba y le seguía. Y por eso les decía que era muy importante tener esto en mente, el primer versículo. La Pascua, ¿sabe qué le recordaba la Pascua a la nación judía? La libertad física del yugo de esclavitud de Egipto. Y si en ese momento los principales sacerdotes, tanto como los escribas, como los fariseos, hubieran querido matar a Jesucristo, le iban a decir, espérate, hey, ¿qué haces? Jesucristo había entrado montado en un burro pollino y les había dado la esperanza. Ellos pensaban que era un libertador físico. Por eso es que todavía no había llegado el momento de agarrar a Jesucristo. Algunas veces Jesucristo, cuando ya estos hombres, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, lo querían tomar y quisieron hasta aventarlo a un barranco para matarle, ¿sabe qué hizo Jesucristo? Dice el texto que aún pasó por en medio de ellos y les dijo, mi hora no ha llegado. Y esta gente no se atrevía a aventarlo al barranco, porque no había llegado la hora de que le mataran. Otro punto que nos da Lucas es que todavía la gente sentía mucha simpatía por Jesucristo y esperaban que lo librara del yugo de esclavitud romano. Versículo número 3 dice la palabra de Dios, y entró Satanás, fíjese lo que dice el texto, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Bien describía la semana pasada, ya que estamos hablando de esto, bien describía la semana pasada cuando Jesucristo entra montado en un burrito pollino, que Jesucristo no venía a una guerra física. El domingo pasado que yo prediqué sobre el burrito montado, que Jesucristo va y lo trae, yo expresé y prediqué que Jesucristo no venía a una guerra, a una batalla física. Bien lo expresé. Cuando lo que nos enseña la historia, el contexto cultural, que cuando alguien entraba montado en un burrito, como decía el profeta Zacarías, es que Jesucristo venía humildemente, venía manso, no venía a pelear una guerra física, como entraban los reyes en aquellos años en caballo. Cuando un rey entraba en caballo con espada, estaba hablando que venía a pelear una guerra, una batalla física. Entonces Jesucristo no, Jesucristo entró montado en un burrito pollino. ¿Cuáles eran las características de un burrito pollino? Era un burrito joven, tiernito, que nunca había sido montado. Y el burrito, pues si usted ha visto este animalito, los burritos, si ha tenido la oportunidad de montarlos, los burritos ahí van despacito. Son animales de carga, van despacito. Jesucristo iba entrando así a Jerusalén. Y cerca de la bajada de los montes de los olivos, dice la palabra de Dios, que la gente arrojaba sus mantos a su paso y le gritaban,
Gloria a Dios en las alturas, el Rey. Hosana, ¿verdad? Y yo expresaba que Jesucristo no había venido a una guerra física como pensaron muchos de la nación judía. Pero algo sí le voy a decir. Jesucristo sí venía a una guerra y a una batalla espiritual. Cuando vemos aquí en el texto lo que nos está diciendo el doctor Lucas, el médico, que entró Satanás en Judas, que era uno de los 12. Aquí vemos la verdadera batalla que los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos no pudieron ver. Que no nos pase eso a nosotros, Iglesia de Cristo. Que sepamos discernir los tiempos porque tenemos una comunión con Dios. Jesucristo no venía a espantar al pueblo romano. Si lo hubiera querido hacer, lo hacía y lo destruía en un momento. Venía a una guerra espiritual. Una guerra espiritual que se iba a desatar entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Mis hermanos, una guerra que fue anunciada desde el momento que Adán y Eva pecaron. Wow, pastor, esa era la guerra. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dice a Satanás, a la serpiente que tomó a ese animal para llevar a cabo su plan. Le dice Dios a Satanás, a la serpiente: y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, entre tu descendencia, tu linaje, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer le dice a Satanás, a la serpiente: te va a herir en la cabeza, te va a dar, te va a destruir, te va a destruir. Y tú, Satanás, tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón. ¿Se da cuenta cómo Dios le estaba diciendo a Satanás: va a haber una guerra? Y es verdad. Vas a herir a la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer, la descendencia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la herida en el calcañar, en el talón? La muerte de cruz. Satanás pensó que lo venció. ¿Y cuál fue la herida en la cabeza? Que dentro de 8 días vamos a estar festejando que Jesucristo resucitó. ¿Se da cuenta cómo Satanás alcanzaba a ver algo el plan de Dios? Pero Satanás no es omnisciente, no alcanzaba a discernir al 100%, pero sí miraba un movimiento espiritual y donde dice: pues vamos a utilizar a alguien. Y dice la palabra de Dios que entró Satanás en Judas. Wow, qué impresionante este versículo. O sea, porque si nosotros nos ponemos a estudiar angelología, los demonios que cayeron, hay posiciones en los demonios, hay rangos. Pero aquí ni siquiera dice que fue un demonio mayor, dice que mismo Satanás se encargó de entrar en Judas. Estemos alerta aquí. En este texto, casi en las iglesias se nos ha olvidado, como que pensamos que Satanás es un personaje mitológico, es una leyenda. ¿Es alguien que no existe? Como que no está haciendo nada. Cuando la palabra de Dios nos dice que es el príncipe de este mundo. Y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando yo veo en Lucas que él andaba promoviendo y moviendo todo para la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el siglo I, ¿usted cree que en el siglo XXI Satanás está acostado y está relajado? ¿Usted cree que está en Los Cabos San Lucas tomándose un coco? ¿O que Satanás está de vacaciones? Satanás nunca está de vacaciones. Si Satanás en el primer siglo no perdió la oportunidad para agarrar y tomar a uno de los generales de nuestro Señor Jesucristo, porque Judas Iscariote no era cualquier cosa, Judas Iscariote pertenecía al grupo privado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién eres tú y quién soy yo
para dormirnos en nuestros laureles y pensar que Satanás no va a tomar la oportunidad. Y ahorita voy a explicar doctrinalmente, ¿ok? Porque no le estoy diciendo que va a entrar en usted si es hijo de Dios. No tienes autoridad. Si tú y yo somos hijos de Dios, Satanás no tiene esa autoridad. Y lo digo con la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Imagínese en quién se fue a meter el enemigo número 1 de nuestro Dios. En uno de sus capitanes de nuestro Señor Jesucristo. No uno de los 70, no uno de los 100, no de la multitud, sino que se metió en uno de los 12. Por eso el texto nos dice Judas, que era uno de los 12. Ponga atención como dice Lucas. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual, dice la palabra de Dios, el cual era uno del número de los 12. Wow, cómo Lucas nos deja saber, dice, era uno de sus capitanes, uno de los que los llamó Jesucristo para trastornar al mundo a través del evangelio. Y Satanás no perdió la oportunidad. Es que Satanás es astuto, es sabio para lo malo, es inteligente para lo malo. Y él vio quién tenía un corazón débil, un espíritu débil para llevar a cabo su ataque. Estemos alertas, iglesia de Cristo, porque dice la palabra de Dios en la carta de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 en adelante: sed sobrios y velad. Dice Pedro, hablándole a la iglesia de Cristo, hablándote a ti, hablándome a mí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién quiere devorar? No creas que al mundo, a uno de los 12, a tu familia, a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo. Estemos siempre vigilantes y orando. Sirvamos para los planes de Dios, no sirvamos para los planes de Satanás. Aquí en este mundo hay de dos, no hay puntos medios. Porque el punto medio, dice la palabra de Dios, porque no fuiste ni frío ni caliente, fuiste tibio, yo te expulso. Aquí hay de dos: ¿sirves al reino de Dios o sirves al reino de las tinieblas? Y Judas, uno de los 12, dice, iba a servir. Al abrir su corazón Judas a Satanás, hizo que los planes de los religiosos del primer siglo, sus planes fueran más fáciles. O sea, ellos, dice la palabra de Dios, que ellos buscaban la manera. Pero Satanás interviene, toma el corazón de Judas y va a hacer que los planes de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, sea más fácil. Judas, dice la palabra de Dios, que Judas se va a ofrecer para entregarlo. Y aquí quiero explicar algo doctrinal en este versículo número 3, porque yo no estoy predicando a la iglesia de Cristo que Satanás va a entrar en ti. No, porque él no tiene esa potestad ni esa autoridad. ¿Ok? Voy a predicar algo doctrinal. Cuando la palabra de Dios nos dice en el versículo número 3 que entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Cuando Lucas nos deja saber que Satanás entra en Judas, cuando nos deja saber esto, hay algo claro. Por eso la palabra de Dios nos va explicando, y el predicador, el maestro, debe de leer bien su texto y ir, y que sea el Espíritu Santo quien dirija a uno. Cuando Lucas me deja saber que Satanás entra en Judas, entonces por consiguiente yo veo que Judas nunca hizo lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Cuando dice la palabra de Dios que uno de los principales de los fariseos, llamados Nicodemo, vino a Jesucristo de noche. Viene de noche Nicodemo, uno de los principales religiosos, y entrando en humildad empieza a reconocer la grandeza de Jesucristo. Y llega y le dice Rabí, que significa maestro. Llega Nicodemo, uno de los principales, dice: Rabí, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Imagínese, ahí este hombre, uno de los principales religiosos, se está humillando delante del maestro. No todos eran malos, había unos que reconocieron la deidad y la grandeza de Jesucristo. Uno de esos es Nicodemo. Entonces empieza una charla con Jesucristo. Estamos en el versículo 3 para explicarlo doctrinalmente. Y Jesucristo, ya que Nicodemo le echa porras y toda la cosa,
Nicodemo le dice Jesucristo le dice a Nicodemo: de cierto os digo, te digo, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo dice: wow, ¿a qué se refiere? Yo llego, rabí, maestro, eres grande, reconocemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces, sino... Y Jesucristo lo que le contesta, le dice: Nicodemo, de cierto te digo, o es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo no la agarra. No agarra que Jesucristo le estaba hablando espiritualmente. Nicodemo lo que le contesta, si usted ve en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice: ¿acaso me tengo que meter en el vientre de mi madre ya siendo viejo? Jesucristo era amor, ¿verdad? Pero si no, casi le da un zape a Nicodemo. Le dice: ay, Nicodemo. Pero Jesucristo era paciente. Le dice: no, Nicodemo, tienes que nacer espiritualmente. Porque si no naces espiritualmente, no puedes ver el reino de los cielos. Cuando la Escritura me deja ver que Satanás pudo entrar y posesionarse y hacer en Judas que hiciera su voluntad, me está dejando saber que Judas no había nacido de nuevo. ¿Acaso puede surgir de una misma fuente agua amarga y agua dulce? Decía nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la palabra de Dios que entró, o sea, Judas no había rendido su vida al rabí, al maestro, al curios. Usted se da cuenta la diferencia cuando Jesucristo le dice a Pedro. Fíjese la diferencia, O sea, por eso es bueno conocer la palabra de Dios. Aquí Lucas dice que entró. Cuando Jesucristo le dice a Pedro, que Pedro bien valiente, le dice: yo nunca te voy a dejar, yo contigo hasta la muerte, y yo pues soy bravo. Y le dice Jesucristo: tranquilo, los han pedido. O sea, le dijo que lo iba a negar, pero también algo que le dice Jesucristo, dice: los han pedido para zarandearlos. Imagínese la diferencia. Una cosa es zarandear y otra cosa es que Satanás entre y domine tu corazón, tu alma y tu espíritu. Y otra cosa que te descuides y te agarre como el trigo y te quiera dar una zarandeada. Es más, tiene que pedir permiso. ¿Qué dijo Jesucristo a Pedro? Mira que los han pedido. Ha ido delante del Padre como hizo con Job, y dice: dame chance de zarandearlos, a ver si no te niegan. Tiene que pedir hasta permiso. Pero aquí Lucas no nos dice que Judas pidieron. Dice la palabra de Dios que entró Satanás. Entró como por su casa. Y Judas ya estaba preparado. Bienvenido seas. Casi le canta: bienvenido seas a tu humilde casa, que es mi corazón. Y entró Satanás en Judas. Pero Pedro había nacido de nuevo. Y los demás, dice Jesucristo, los han pedido. Vinieron a pedir permiso para que les demos chance, les demos permiso, que los agarre el enemigo y los zarandee como al trigo. ¿Sabe qué es lo que se zarandeaba? El trigo, para que soltara precisamente el cereal. Pero dice Jesucristo: pero yo he orado para que no les falten las fuerzas. ¿Se da cuenta la diferencia de nuestro texto? Para con los demás, y especialmente con Pedro, el líder de la iglesia primitiva, Satanás tuvo que pedir permiso, y no para entrar en su corazón, no para entrar en su espíritu, sino para que le diera chance de zarandearlo, que mirara el poder de las tinieblas, a ver si Pedro daba un paso atrás. Y claro que vio el poder de las tinieblas, ¿verdad? Porque al negar a Jesucristo 3 veces, ¿pero qué hizo Pedro? Se arrepintió y jamás volvió a ser el mismo.
Si se da cuenta la diferencia. Entonces, si tú eres hijo de Dios, agradécele al mismo Dios, valga la redundancia, que Satanás no puede entrar en ti. Pero sí nos puede dar una herida mortal porque anda como león rugiente. Entonces estemos alertas. Quería explicar esto porque es muy importante para la iglesia de Cristo que sepan que en nosotros no puede entrar el enemigo. A nosotros a quien le debemos de permitir que reine en nuestro espíritu y corazón es el Señor, no que Él por fuera quiera hacer algo. Dice la palabra de Dios, versículos 4, 5 y 6. Y este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscó una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo, dice la palabra de Dios. Vemos que Judas iba a entrar en acción, dice la palabra el texto, este fue y habló. Wow, aquí es sorprendente, porque este soldado que perteneció a Jesucristo era ejemplo en palabra y conducta. Cuando Pablo le dice a Timoteo, hey Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra y conducta. Aquí para lo malo y sirviendo a Satanás, Judas fue ejemplo en palabra y conducta, dice la palabra de Dios. Este fue y habló con los principales sacerdotes. Sin lugar a dudas, Judas empezó a actuar lo que venía determinando su corazón, lo que le hacía sentir bien. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Con los jefes de la guardia, ¿cómo se lo entregaría? El 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de él emana la vida. Y que no hay cosa más engañosa que el corazón. ¿Qué es el corazón? Es el alma, mis hermanos. La parte que tú y yo no vemos. Entonces aquí Judas indudablemente empieza a actuar en lo que había en su corazón. Empieza a ser motivado en lo que había en su corazón. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y dice la palabra que hizo un contrato, un convenio con los principales sacerdotes religiosos de esa época, dice la palabra de Dios, por dinero. ¿Se da cuenta? Fíjese lo que dice el texto en el versículo número 5, y convinieron en darle dinero. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Satanás va a utilizar cualquier cosa que se vuelva un ídolo en ti. Tal vez no para entrar en ti si eres hijo de Dios, pero sí para zarandearte. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios en Timoteo? Que la raíz de todos los males, imagínense, aquí el texto nos está hablando de dinero. Y la palabra de Dios en Timoteo nos dice, la raíz de todos los males no es el dinero, dice, es el amor al dinero. Fíjese lo que dice Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y fueron atrapados de muchos dolores. ¡Wow! O sea, Pablo le escribe a su discípulo amado, este joven llamado Timoteo. Timoteo, ten cuidado, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, de los cuales muchos se desviaron de la fe. O sea, que no está hablando de la creación de Dios, de los hijos de la vecina, sino que está hablando de la iglesia de Cristo. O sea, que iban caminando bien en la fe. Y por poner su corazón y amar el dinero más que a Dios, dice la palabra, se desviaron de la fe. ¡Wow! ¿Sabía que en la religión, la gente ama la religión y entrega todo y principalmente sus finanzas? Pero en una comunión con Dios, algo que más le cuesta a la gente que empieza a conocer el evangelio de Cristo son sus finanzas. Usted vaya a un lugar donde no se predica a Dios, donde se predica una religión,
no son estables financieramente, son millonarios financieramente esos ministerios de Satanás. Porque a la gente le venden promesas, a la gente le dan lo que quiere escuchar, y la gente lo único que entrega es su billetera. Raíz de todos los males. Pero aquel que viene a Cristo, sabe, decía un predicador en la radio, dice, lo último que se convierte muchas veces son sus finanzas. Dicen, Señor, aquí estoy, pero no toques mis finanzas. Y yo le voy a decir una realidad. Un punto de la madurez espiritual habla cómo manejamos nuestras finanzas. Si no, vea a Judas. Judas dice Lucas que no era de los 30 y tantos, de los 70, del grupo que le seguía, de la multitud, sino que Judas era uno de los 12. ¿Y sabe quién era Judas? El tesorero. Aquel que se enojó cuando la mujer llega y unge a Jesucristo con un perfume de nardo. Y Judas dice, si ese perfume se debería de haber vendido por 300 denarios. ¿Se da cuenta cómo es el corazón? ¿Dónde están sus emociones, sus sentimientos, su voluntad? Y vino a explotar en los últimos días de la vida de Jesucristo. Pero déjame decirte una cosa. A Jesucristo no lo agarró de sorpresa. En la última cena, Jesucristo le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. Ve y muévete por lo que tu corazón quiere hacer. Y entregó a su maestro, al Señor, por dinero, dice la palabra de Dios, que por unas monedas. ¿Sabe que en la única parte de la palabra de Dios donde Dios permitió a su pueblo que lo probara fue en el área material, en el área financiera? Probarme, le dijo. Imagínese lo que le dijo Dios a su pueblo, probarme. Imagínese como que su pueblo necesitaba una prueba, pero Dios lo permite porque conoce el corazón. Le dice, probarme ahora en esto, porque su pueblo le estaba robando. Y Dios estaba enojado porque faltaba alimento en su casa. Los sacerdotes trabajando en la tierra en vez de estar ministrando el templo de Dios. Y Dios le dice a su pueblo, probarme. Imagínense cómo es Dios. Él los podía haber destruido, pero Dios les da una oportunidad. Otra dice, probarme ahora en esto. Judas fue probado y no, imagínense, el único de los 12 que cayó, el único de los 12, porque los otros 11 soldados de Jesucristo siguieron adelante y escogieron a otro. El único que cayó, el texto nos dice que hizo un convenio, un contrato y entregó al Señor de señores por dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Con esto quiero terminar, mis queridos hermanos. Algo está claro en la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, jamás, escúchame bien, jamás Satanás puede entrar en tu corazón. Pero algo sí te voy a decir. Sí nos puede utilizar para zarandearnos y en vez de hacer bien a nuestra familia, a nuestra iglesia, hacer un mal. Nunca permitamos, si la palabra de Dios, si Dios permitió que estos 66 libros llegaran a nosotros, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, instruir, con tal que el hombre esté preparado para toda buena obra. Más bien tú en Cristo, yo en Cristo, somos más que vencedores. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores. Pero ¿cómo debe andar la iglesia de Cristo? Alerta. Bendito sea su nombre. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das una pauta, nos muestras que tus últimos momentos, que caminaste sobre la tierra, Señor, hubo una gran traición hacia tu persona. Este hombre llamado Judas Iscariote, que Lucas nos deja saber claramente
que no era uno de tu grupo lejano, Señor, sino era uno de los 12. Fue aquel que te traicionó. Tu iglesia no va a estar exenta de eso, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a siempre a trabajar para tu reino, Señor. Que nunca el enemigo, Señor, nos utilice a trabajar hacia su reino. Yo sé, Padre, que mi Señor Jesucristo está a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias porque eres bueno. No te pido que nos quites del mundo, Señor, sino que nos guardes del mundo. El mundo es cruel. El príncipe de este mundo más, Satanás. Pero reconozco que Jesucristo lo puso bajo sus pies. Ayúdanos a vivir arraigados y sobreedificados en Cristo, como empezamos la vida cristiana. Y si tú el día de hoy me estás escuchando a través de las redes sociales, o si estás acá y nunca has hecho tu decisión por Jesucristo, hoy es el día de salvación. Porque déjame decirte que si no perteneces a Jesucristo, perteneces a alguien más que no es Jesús. Y el día de hoy prediqué que en los hijos de Dios Satanás no puede entrar, y eso es una verdad. Pero si no eres hijo de Dios, puede entrar en ti y hacer de tu vida lo que Él quiera, porque Satanás es tu Señor. Pero si hoy quieres que Jesucristo sea tu Señor, sea tu Salvador, festejas una tradición, festejas una religión, pero no conocías lo que dice la Escritura en Romanos 10:10, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Que los que creyeron y le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy es el día de salvación, que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú el día de hoy quieres ser hijo de Dios, repite esta oración conmigo ahí donde estés, en tu mente, en tu corazón, y exprésale a Dios. Dile: Padre, reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti. Reconozco que no te pertenezco, pero el día de hoy quiero reconocer que Jesucristo vino a esta tierra a morir precisamente por mis pecados. Lo acepto hoy, primeramente como mi Señor, para hacer tu voluntad, tanto en los cielos como en la tierra. Y en segundo lugar, lo acepto hoy como mi Salvador, para pasar una eternidad contigo. Gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo la obra en cada corazón. Y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno. Señor, gracias por permitirnos poder llegar a tu casa. Y ahora, Señor, ponemos las ofrendas y los diezmos en tus manos. Señor, que sabemos que tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puesto en pie, vamos a terminar con esta alabanza. Vamos a adorar al Señor. Este canto habla de
de que cuando los judíos, ¿verdad?, el Señor, el Maestro, pasaba entrando a Jerusalén, ellos cantaban Hosana, ¿verdad? Y bendito el que viene, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Y bueno, más tarde, como decía el hermano David, más tarde le gritaban crucifícalo. Entonces, pero nosotros vamos a adorarlo con este canto, sabiendo de que Él es digno de recibir toda alabanza. Amén.
cada día reflexionar acerca de ti, Señor, a pensar en el sacrificio que tú una sola vez hiciste por amor a cada uno de nosotros. Ahora, Señor, llévanos a nuestros hogares con esa paz que solo tú das, Señor. Y que esta semana sea una semana de que podamos recordar el sacrificio único que tú hiciste por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, que en este corazón, en nuestros corazones, tu palabra siempre esté presente, que podamos recordar ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Doesn't matter, you can choose. I'm fine with everything. Lift your hands as well.